Ahora vamos con Joan Antoni Munsó, CEO de Mesostatic, uno de los patrocinadores de esta edición, y nos va a explicar cómo la seguridad es una ventaja competitiva en su caso y cómo cuidan la seguridad en su empresa. Amigo, un honor. ¿Qué tal? Aquí tiene usted el mando. Muy bien. Del Enterprise. Se oye bien, ¿no? Bueno, gracias Cindy por ponerme después de Ezequiel, ¿eh? Yo creo que la oratoria, a ver cómo la superamos, ¿vale? Bueno, gracias por dejarme formar parte de esta tribu un ratito, encantado. Yo he venido a hablaros hoy de ciberseguridad de kilómetro cero, ¿vale? Significa ciberseguridad o seguridad de la información desde la empresa para las empresas, ¿no? Y sobre todo lo que tenía muy claro era que no quería plantear esta ponencia desde la teoría del miedo, porque hablando de ciberseguridad es fácil. No quería poneros gráficas hablando del crecimiento exponencial de los ataques en las empresas en los últimos 3 años. No quería poneros imágenes de la gran presión que se siente cuando un ciberataque nos paraliza toda la operativa de negocio y tienes a todo el mundo allí mirándote, porque eres el informático, diciéndote, ¿y esto para cuando lo arreglamos? Y dices, pues siéntate que tenemos para rato, ¿no? No quería tampoco hablar de los exagerados costes que tiene recuperar los sistemas de información una vez hemos sido atacados y nos han paralizado todo o nos han robado la información, ¿no? No quería hablar tampoco de las denuncias que nos pueden caer por el hecho de no haber sabido aplicar las políticas de protección de datos, etcétera, ¿no? Es posible que lo esté haciendo un poquito, perdonad, no tenía ninguna intención en hacerlo, ¿vale? Bueno, por suerte o por desgracia, yo creo que la popularidad de la ciberseguridad en los últimos años, como mínimo, nos ha llevado ya a intuir o a entender el desastre que puede ser el hecho de poder ser atacados de forma exitosa hoy en día en nuestras empresas, ¿no? Y cuando digo de forma exitosa me refiero a llegar a ese objetivo, al de bloquearnos totalmente la operativa de trabajo o al de poder llegar a acceder a la información privada que tenemos que de alguna manera la responsabilidad de proteger, ¿no? Los que ya llevamos un tiempo en este tema hemos entendido que esto es una carrera continua. Esto es un juego de persecución continua entre los que intentan extorsionarnos y los que se nos ha encargado la protección del negocio, ¿no? Y cuando hablamos de la protección del negocio, hablamos de la protección de toda la cadena de valor. O sea, toda la parte administrativa, financiera, las líneas de producción, las líneas de suministro, la información core de cada una de las empresas y, sobre todo, y lo más importante, que a veces no tenemos suficientemente en cuenta, la protección de nuestros clientes, ¿no? Como os digo, no voy a entrar a jugar con la teoría del miedo, pero es que esta frase es aplastante y me gustaba mucho la foto, ¿vale? Aquí nos lo dice el CEO de Cisco, pero lo han replicado miles de expertos, y nos dice que solo hay 2 tipos de empresas, ¿no? Esto os recordará mucho a aquellos que lleváis moto, que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que son las que ya han sido atacadas o las que todavía no saben que van a serlo, ¿no? Y os lo voy a poner un poquito más difícil, o las que ya estamos siendo atacadas y no lo sabemos, Pero en cualquier caso yo añadiría un tercer tipo que me gusta más, que es aquellas que sabemos que vamos a ser atacadas y ya nos hemos puesto las pilas. Sabemos que en cualquier momento puede pasar y hemos empezado todo el proceso de protección que necesitamos, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son esta gente? ¿Quién quiere atacarnos? ¿Quién son ellos, como decían en la tele, ¿no? Pues ciberatacantes hay muchos, ¿vale? No voy a nombrarlos todos, pero bueno, tenemos gobiernos, terroristas, no gobiernos terroristas, no me malinterpretéis, ciberterroristas, hacktivistas, que son los Robin Hood de la ciberdelincuencia, seguramente os sonarán estos de Anonymous, etcétera, ¿no? Pero yo quiero centrarme en 2 grandes que son los que realmente nos pueden hacer daño a nosotros en la empresa. Uno es las organizaciones ciberdelincuentes, que ahora explicaremos, y otros que dan un poquito más de rabieta, que son los insiders, que son los que tenemos en la casa y que también nos pueden atacar. Mirad, los ciberdelincuentes ya no trabajan solos, ¿vale? Esto de que hay detrás un hacker allí comiendo pizza, con barba en un asiento de estos de videojuegos, intentando entrar en el Pentágono, ya no funciona así. Aquí hay líneas de negocio verticales, especializadas, para ser mucho más lucrativas y mucho más eficientes. Podemos ver grupos de gente que se encarga simplemente de prospectar el mercado para ver empresas de una cierta entidad, ¿no? Porque si no, ¿quién paga? Y qué vulnerabilidades más o menos pueden tener. Y todo esto se lo llevan a esta famosa Dark Web, que es un foro de comunicación colaborativa común, y dicen, oye, que tengo unas cuantas empresas con vulnerabilidades, ¿quién las quiere? Y alguien las compra. Y el que las compra
da un pasito más allá y se pone a rascar en un trabajo de campo a ver si obtiene algunas credenciales. Credenciales son usuario y password, ¿eh? Y entonces aquí puede encontrar más o menos en base a esas vulnerabilidades que se han encontrado antes. Estas vulnerabilidades cogen y las llevan al foro. Tengo vulnerabilidades. ¿Quién las quiere? Y entonces a partir de aquí ya viene un grupo organizado, que es el que quiere hacer el trabajo de campo, el que quiere realmente realizar la extorsión, llegar a encriptar toda la información y paralizar la operativa, ¿no? Pero a partir de aquí tenemos asesores tácticos a la hora de la extorsión. Porque no es lo mismo, claro, hackear Mesostetic, que hackear el Hospital Clínic, que hackear la Generalitat o la agencia tributaria. Cada una tiene su táctica, ¿eh? Tenemos hasta call centers que muy amablemente os llamarán para ayudaros a realizar el pago de una manera muy amable y fácil, ¿eh? Tenemos organizaciones encargadas de lavar el dinero, etcétera, etcétera. Como veis, esto es un ecosistema, es un negocio de la ciberdelincuencia que realmente no hay alguien detrás que es el culpable de todo, ¿no? Como os decía, hay otro grupo que este duele un poquito más porque dices, hostia, es que lo tengo en casa, ¿no? Y es un grupo que se divide también en diferentes actores, que yo los he renombrado un poco, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el que yo le llamo el pa' matarlo, ¿no? Que es decir, oye, desde la empresa tienes credenciales por tu posición, tío, no te inscribas en según qué páginas web con las credenciales de la empresa, no utilices las tarjetas de crédito para pagar según qué sitios, no utilices el email de la empresa o las credenciales de la empresa para bajarte videojuegos y que tus hijos jueguen en el portátil. Un poquito de por favor, ¿eh? En este sentido. Luego tenemos el que denomino el pluriempleado, que es aquel que no solo trabaja en nuestra empresa, sino que lamentablemente alguien ha subcontratado para que le pasen esas credenciales que ya tiene. Así les pone un poquito el trabajo más fácil. Y esto os puede sorprender, pero dentro de la dark web hay un InfoJobs que busca personas de empresas para comprarle las credenciales. Yo he visto credenciales a 25.000 euros, con lo cual, cuidad bien a vuestros empleados porque no vendan las credenciales, ¿vale? Después tenemos al rencoroso, que es aquel que, porque no está muy contento con su compañía, decide vengarse en algún momento. Y entonces, pues bueno, no significa que vaya a encriptarnos nada, pero siempre puede hacer un poquito de daño robando o publicando cierta información. Tenemos también al que es el que piensa que está por encima del bien y del mal en términos de políticas de seguridad. Para él no aplican, con lo cual se pasa por el forro cualquier tipo de medida o de política establecida por la propia compañía. Y finalmente tenemos a los aprovechados, que son aquellos que gracias a su colaboración ya con la compañía, son terceros, pues aprovechan y amplían un poquito su negocio, ¿no? Es decir, oye, pues ya que estoy trabajando con esta gente, mira, voy a utilizar un poco esta información que me he encontrado o voy a aprovechar que estoy adentro para aprovecharme de estas credenciales que ya tengo, ¿no? Bueno, al final, el objetivo, excepto los atacantes filántropos, es siempre el mismo, es paralizar la operativa del negocio e intentar obtener la información privada. ¿Con qué objetivo? Única y exclusivamente para sacarnos dinero, para hacer una extorsión. O sea, no tienen otro fin, no hay maldad, no es un tema de venganza de nadie, es un negocio para sacar dinero. Por suerte, las empresas en los últimos años nos hemos ido securizando muchísimo más. No hay un riesgo cero, evidentemente, pero sí que hemos conseguido recuperarnos con una mayor agilidad y eficiencia, pues porque ya hemos invertido mucho en copias de seguridad, en sistemas de protección, de una manera, si tú quieres, reactiva, ¿no? Pero eso también hace cambiar las tendencias de las extorsiones. Hasta ahora, el principal modus vivendi era la extorsión por recuperar la información de manera rápida. Ahora que ya no pagamos tanto, o eso decimos, ahora lo que importa es te robo la información y te extorsiono para no publicarla. Porque claro, si tú tienes información sensible tuya o de tus clientes, no vas a querer que la publique, ¿verdad? Y no solamente iré a extorsionarte a ti, sino que si además hay algo un poco sucoso, me voy a ir a extorsionar a tu cliente. Si yo, por ejemplo, que lo he mirado en el CRM, David, no te preocupes, pero Michelle Obama, ¿no? Hacemos tratamientos en Mesostetic, por ejemplo, ¿no? Y resulta que alguien lo sabe y lo obtiene, pues va a picar allí a la puerta. Bueno, igual he escogido un buen ejemplo porque si pica a la puerta de Michelle Obama tiene un problema. Pero lo que va a hacer es decir, oye, si no quieres que publique qué tipo de tratamiento estés haciendo, pues tienes que pagarme un dinero, ¿no? Después tú ya denuncias a la empresa por no haber
sabido proteger tu información, ¿no? Con lo cual, los métodos de extorsión también van evolucionando. Dicho esto, al final, oye, yo creo que la palabra innovar tiene muchas definiciones, pero también hay una que sin duda es verdadera, que es transformar y es reformar. Muchas veces lo primero que tenemos que hacer antes de según qué acciones de innovación es decir, vamos a hacer una introspección de cómo estamos, qué grado de madurez tenemos, qué nivel de vulnerabilidad tenemos en la compañía, ¿no? A partir de aquí, hagamos las medidas correctivas que sean pertinentes para posteriormente dar un paso adelante en términos de innovación de seguridad. Pero no podemos innovar si no tenemos una cierta base cubierta, ¿no? Y esta base cubierta tiene que ser bajo un fin común, que es la continuidad del negocio. Pero claro, para poder llegar a la continuidad del negocio tengo que tener una estrategia que me ayude a ver pues, estas vulnerabilidades, a ver todos estos proyectos que tengo que implementar, hacer una monitorización preventiva, reactiva. Al final le podemos llamar plan director de seguridad, podemos tener todos los nombres que queráis, ¿no? Pero lo que está claro, que no solamente con una estrategia tenemos suficiente. O somos capaces de ir a buscar el objetivo de la cultura de lo que es la seguridad de la información, o lo único que haremos es triplicar esfuerzos en términos de protección y, en consecuencia, triplicar presupuesto. O sea, porque tenemos los insiders, acordaros, ¿eh? Tenemos que ir constantemente a un tema de cultura corporativa de la seguridad de la información para llegar a obtener el compromiso. Pero sí que es cierto que yo una herramienta que os aconsejo a todos es que tengáis algún tipo de plan de continuidad del negocio, porque como ya han dicho muchos visionarios de la vida en otros momentos, puedes tener muchísimas estrategias, pero en momentos de alta dificultad es posible que no te sirvan de nada, ¿vale? Entonces, en este sentido, un plan de continuidad del negocio, como mínimo tienes un guión consensuado por todos los actores de la compañía, que te permite avanzar en un momento en que probablemente tu mente no esté lo suficientemente clara y despierta como para poder decir, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Bueno, a partir de aquí, en términos de ciberseguridad, dejadme que os hable un poquito del futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro a nivel de seguridad de la información? Pues oye, retos los que queráis, porque precisamente, como sabéis, nos dirigimos a lo que denominamos la quinta revolución industrial, que es una revolución basada totalmente en la información, por el volumen que se va a generar de información que tendremos que almacenar, transformar y, de alguna forma, procesar y proteger, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos que seguramente muchos de vosotros ya conocéis porque están dentro de esta industria 4.0, pero que van a explosionar muchísimo dentro de esta industria 5.0. Realidad virtual y aumentada para ayudarnos con formaciones, seguimiento de procesos, simulaciones de negocio. El famoso metaverso, ¿no?, que nos va a proporcionar espacios de trabajo virtuales descentralizados para poder realmente, bueno, trabajar de manera colaborativa allí donde queramos, con quien queramos. Paréntesis, si no tenéis un avatar para el metaverso ya vais tarde, ¿eh?, que lo sepáis. El Internet de las cosas, ni os cuento. Todo conectado con todo. Imaginaros solamente con esto el volumen ingente de datos que se van a generar de todo tipo y de todas las fuentes, ¿no? Ya no os digo nada de toda la telemetría de datos corporales, salud, bienestar, ¿de acuerdo? Bioingeniería, robótica, que ya nos están ayudando en mantenimiento, vigilancia, etcétera. Y la famosa inteligencia artificial, que yo creo que hoy se ha hablado por activa y por pasiva y que sabéis que lo que nos va a traer es la extinción de la sociedad, ¿no?, de la raza humana. Estamos pensando todos lo mismo, ¿no? No os riáis tanto, porque lo que no se ha comentado es el salto exponencial que esto va a dar cuando la juntemos con la computación cuántica. O sea, cuando estemos hablando de capacidad de proceso infinito, prácticamente, ya no os digo capacidad de proceso infinito y descentralizado, modelo blockchain, junto con lo que serían los modelos de proceso de datos de la inteligencia artificial, ni yo sé a dónde va a ir esto. Y no es teoría del miedo, ¿eh? Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y esto quién lo gobierna? ¿Quién se va a quedar todos estos datos? ¿Quién los va a gestionar? Seguramente que a todos os vienen a la cabeza estos actores. Con ChatGPT nos faltaría el de Microsoft aquí también ahora, ¿no? Pero tenemos a la izquierda a Yuval Noah Harari, que es historiador y filósofo, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que él nos habla de la dictadura del dato, que es el hecho de concentrar tanta información en tan poca gente. Es que al final van a tener un control sobre la sociedad inmenso, ¿no?
Y es a partir de aquí donde él nos dice, oye, cuidado, porque hasta ahora estamos viendo lo que se denomina la dictadura del dato de piel hacia afuera, que es que ya saben perfectamente y controlan qué hacemos, qué compramos, dónde vamos, qué consumimos, por dónde nos movemos. Pero ¿qué pasará cuando empecemos a recopilar todos estos datos de telemetría, de datos corporales, salud, bienestar, datos de salud? Que van a tener lo que le llaman la dictadura del dato de piel hacia adentro. Con lo cual el control de la sociedad ya es integral, ¿no? Sabes a qué te mueves, qué te gusta, si te emocionas, qué te deprime, qué te hace reír. Imaginaos el control absoluto sobre todo el conocimiento de la población, ¿no? Y a estos aún los puedes llamar al Senado de los Estados Unidos para tirarles de las orejas en algún momento. Pero hay otros actores a los que seguramente nos va a ser más difícil de controlar y me consta que les gusta a ellos poder controlar a sus sociedades de una manera bastante próxima, ¿no? ¿Os imagináis este señor el día que decida comercializar localmente e imponer a toda su ciudadanía algún tipo de sistema biométrico que mida sus constantes vitales, presión arterial, etcétera, etcétera? Más de uno de aquellos señores lo van a ir a buscar a casa porque le van a decir que cuando ve al líder no se emociona de verdad, que está fingiendo. Para finalizar, al final el reto está en la mesa, pero a partir de aquí lo que tenemos que hacer es, oye, como empresas, ir siempre un paso por delante en la medida que podamos. No escatiméis en innovar, porque innovar al final nos llevará al triunfo. Y esto del aprendizaje continuo ya no es una opción. No nos tiene que dar miedo las tecnologías de la información, no nos tiene que dar miedo la seguridad de la información. Lo que tenemos que es aprender de manera continua cómo podemos ser más competitivos. Muchas gracias.